Muy buenos días. Este día vamos a hablar un poco sobre lo que es el alma. Y para esto, pues voy a leer una reflexión, ¿verdad? Un pensamiento, mejor dicho, de Julio Cortázar. Dice, las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Esto es bastante importante porque en el alma nosotros pues muchas veces guardamos muchos sentimientos, ¿verdad? Sentimientos que pueden ser de felicidad, tal vez sentimientos que no nos han causado felicidad, sino que lejos de eso quizás nos han entristecido un poco. Pero siempre es necesario que como seres humanos tengamos esa capacidad de poder transmitir a un amigo, a nuestros padres, a un docente, cómo nos sentimos ante una situación, porque la cuestión es que no debemos de estar guardando esos sentimientos, ¿verdad? Porque si no va a llegar un momento que usted comienza a llorar y no sabe ni por qué está llorando. Muy en el fondo sí sabemos qué es lo que nos está causando esas lágrimas. Entonces, esa es la invitación, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener esa confianza, ¿verdad? Primero, quizás antes que a nadie, entregarle a Dios todos nuestros sentimientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos puede estar causando cierta, ciertos momentos de no felicidad? Y después, pues, tener esa confianza de podérselo decir a nuestros padres, ¿verdad? Y también algún amigo, alguna amiga, algún compañerito, ¿verdad? Alguna compañerita para poder nosotros también expresar lo que nosotros sentimos. Y claro, ¿verdad? Sí, eso también nos lleva a llorar, llorar de alegría, pues hagámoslo, que es donde nosotros como seres humanos estamos demostrando esa capacidad que tenemos de expresar esos sentimientos. Así que espero que también a ustedes esto les haya ayudado, ¿verdad? Para poder, pues, demostrar esa humanidad que todos tenemos. Así que vamos a continuar. Gracias por su atención en esta parte y podemos también comentar en el chat, ¿verdad? Sobre nuestra alma, cómo nosotros podemos expresar esos sentimientos, no dejar que todo se nos acumule ahí, sino que también tener esa capacidad de compartir lo que sentimos, lo que pensamos en todo momento. Gracias, chicos. En esta oportunidad vamos a continuar hablando de lo que es el sustantivo y esta es una segunda parte porque vamos a estudiar vamos a continuar estudiando realmente la formación del número en el sustantivo. Vamos a estudiar otras reglas. Entonces, es importante que nosotros recordemos qué es el sustantivo, ¿verdad? Recordemos que el sustantivo lo que hace es nombrar. Y pues vamos a avanzar con cada una de estas reglas. Vamos a recordar en este caso que el sustantivo, cuando yo hablo del número, pues hablo del singular y hablamos del plural. Cuando hablamos del singular es porque se va a nombrar a un solo objeto. Por ejemplo, tengo el sustantivo casa, que nombra a un solo objeto. Y tenemos el sustantivo caserío, que nombra a un conjunto de lo que es ese nombre individual, pero está siempre en singular. Recordemos las reglas. Cuando un sustantivo termina en vocal, lo que hacemos simplemente es agregar la letra S en la terminación para formar su plural, que es lo que vamos a hacer a continuación. Cuando hablamos entonces de sustantivo, que vamos a hacer el cambio de un singular y voy a formar un plural, recordemos que lo que hace es nombrar a varios seres o objetos de una sola clase. Por ejemplo, si tenemos el sustantivo casa, que es el que denota singular, para formar su plural yo voy a agregar la letra S y está nombrando siempre a un sustantivo, pero ahora en plural. ¿Qué sucede entonces con el sustantivo caserío? Para formar su plural, la misma regla vamos a aplicar en este caso, vamos a agregar la letra S y ahora tenemos caseríos. En este caso, estamos hablando que es un sustantivo en plural donde estamos nombrando varios conjuntos de casas. Entonces aquí tenemos las dos situaciones. Porque si nosotros analizamos y recordamos la clasificación del sustantivo de acuerdo al significado, vamos a recordar que esto es un nombre individual, mientras que este es un nombre colectivo. Pero acá este sustantivo individual
de acuerdo a lo que es la formación del número, es individual. Y este sustantivo siempre individual en cuanto a la formación del número, que ahora es plural, entonces lo vemos como casas. Tenemos el sustantivo caserío, ¿sí? Que es singular y es un nombre colectivo, pero en este caso su número es singular. Y al formar el plural sigue siendo, ¿verdad? De acuerdo a la clasificación del sustantivo, un sustantivo colectivo, pero ahora en plural. Entonces aquí tenemos los dos casos, individual y colectivo, singular, individual y colectivo, pero ahora plural, porque decimos casas. A mí el concepto que me interesa ahorita que manejemos es si es singular o si es plural, pero necesito que ustedes vean estas dos variaciones de un nombre individual, un nombre colectivo, un nombre individual, un nombre colectivo, cómo varían. Y aquí es donde estamos aplicando las reglas que estudiamos en la clase anterior. Veamos entonces ahora qué sucede cuando estamos ante un sustantivo contable o un sustantivo no contable. En el caso acá, el singular, pues nosotros podemos anteponer una palabra, ¿verdad? Un libro, mi libro, su libro, y estamos hablando de un solo objeto. Y es contable porque recordemos que lo podemos contar. ¿Cómo formamos el plural? Nosotros si solo utilizamos el sustantivo vamos a aplicar la regla, ¿verdad? En este caso estamos agregando la letra S, pero lo ideal es que nosotros agreguemos una palabra, un determinante le llamamos, que me va a indicar un número. Yo digo, por ejemplo, compré 5 pasteles, ¿sí? Estoy agregando una palabra que me va a denotar cantidad. ¿Por qué razón? Porque estoy ante un sustantivo contable. ¿Qué sucede entonces con los sustantivos no contables? Recordemos que los sustantivos no contables son aquellos que no los podemos contar, pero los medimos a través de otras unidades, ¿verdad? Que puede ser de peso, puede ser distancia, puede ser altura, puede ser velocidad. En el caso acá, cuando hablamos del sustantivo frijol, esto lo cuantificamos a través de peso, ¿verdad? Por eso es un sustantivo no contable. En el caso acá vamos a utilizar el sustantivo frijol con un número singular. Yo digo el frijol de seda. Pero al formar el plural, nosotros decimos los frijoles de seda. Entonces, esto es bien importante porque siempre si estamos ante un sustantivo contable o no contable, independientemente de esa clasificación, nosotros perfectamente podemos formar de un singular o un plural. En el caso de los contables, lo ideal es que antepongamos una cantidad para cerciorarnos que sí se pueden contar. Y en este caso de los no contables, solo vamos a hacer ese cambio, ¿verdad? Esa formación del plural. No es necesario que agreguemos cantidad porque recordemos que en este caso nosotros utilizamos por peso este sustantivo, un quintal de frijol, 3 quintales de frijoles, ¿verdad? Ahí también nos estamos ayudando con lo que son estas palabras, pero siempre tenemos que tener mucho cuidado en reconocer si estoy ante un sustantivo no contable, que estos los vamos a cuantificar a través de peso, a través de distancia, por ejemplo, ¿verdad? Veamos entonces ahora lo que son los sustantivos individuales y colectivos y cómo vamos a ver la formación de su plural. Tenemos los sustantivos entonces individuales, siempre, ¿verdad? Singular, por ejemplo, dice la hoja verde del árbol. Aquí de hecho tenemos dos sustantivos, tengo hoja y tengo árbol. En este caso estamos hablando que es un sustantivo en singular. ¿Cómo formamos el plural? Yo digo ahora las hojas verdes del árbol. Fíjense acá lo importante. En el primer ejemplo del singular estamos hablando específicamente de hoja. Aquí ya estamos hablando de hojas. Si este cambia, si el sustantivo cambia de un singular a un plural, automáticamente va a cambiar este adjetivo. Ya esto más adelante lo vamos a ver, pero sí es importante que nosotros nos vayamos familiarizando con esto. Entonces, aquí realmente de qué se está hablando.
de las hojas verdes o estamos hablando del árbol? Realmente estamos hablando de las hojas verdes. Entonces, por eso en este caso estamos viendo cómo este sustantivo individual cambia de un singular hacia un plural. No estamos hablando directamente de árbol, sino que estamos hablando del sustantivo hoja. Y en este caso forma el plural hojas. Veamos entonces con los nombres colectivos. Recordemos que los colectivos nombran a un conjunto de seres de su misma especie, seres o objetos, ¿verdad? Veamos el ejemplo. Igual, vamos a manejar de un singular hacia un plural. El bosque está cerca. El sustantivo bosque se vuelve un nombre colectivo porque denota un conjunto de ¿qué? De árboles, ¿sí? En un lugar, ¿verdad? Donde hay muchos árboles, por eso es bosque. Aquí estoy utilizando un sustantivo colectivo con número singular. Veamos cómo formamos el plural. La misma regla. El sustantivo termina en vocal, entonces automáticamente yo sé que le voy a agregar la letra S. Entonces decimos los bosques del país. Y aquí tenemos ya la formación de un sustantivo colectivo, de un singular hacia un plural. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Siempre las reglas. Veamos ahora cómo se forma el plural en las palabras latinas. Estas palabras sabemos que van a derivar de lo que es el latín, ¿verdad? Tenemos la palabra déficit, la palabra hábitat, la palabra lapsus, álbum. En este caso vamos a seguir las reglas. Simplemente vamos a agregar la letra S. Esto es lo que vamos. Y álbumes, perdón, aquí vamos a agregar ES. Ahora bien, con la palabra latina currículum vamos a buscar su similar ya en español y nosotros vamos a decir currículo, ¿sí? Si yo voy a utilizar el plural, entonces nosotros decimos currículos. Entonces, si usted utiliza solo currículum como en este caso número singular, está bien. Pero si vamos a formar el plural, buscamos su similar en español para nosotros directamente y formamos el plural currículos. Entonces, estas palabras latinas, ¿sí? Van a cumplir estas reglas. Con excepción, ¿verdad? En el caso, pues, álbumes y lapsus, ¿verdad? Que se va a utilizar así. El lapsus o los lapsus. Entonces, voy a tener siempre en cuenta esto, ¿verdad? Nosotros ya manejamos muy bien estos conceptos. Lo único que estamos haciendo por el momento es estudiar, nada más. Entonces, déficit, usted sabe que hay una disminución, ¿verdad? Hay algo que no está bien, por eso va a restar. Hábitat, pues un lugar donde usted, pues habitamos, ¿verdad? Donde vivimos. Lapsos en un espacio y álbumes, pues ya nosotros sabemos que es donde nosotros colocamos fotografías, ¿verdad? Por eso acá tenemos esta ilustración. Veamos entonces ahora cómo se forma el plural en los nombres propios. Y aquí tenemos las reglas, porque dice que todos los nombres que están terminados en una consonante N, L, S, R, D van a formar el plural agregando la terminación S. Y ahí tenemos los ejemplos. Ángel, ángeles. Luis, Luises, César, Césares, Raúl, Raúles. Ahí pues no hay mayor complicación. Los apellidos, ¿cómo vamos a formar los apellidos? Simplemente vamos a anteponer pues una palabra que nos va a denotar ese plural. Yo digo los García, no puedo decir los Garcías, no. El artículo es el que me va a decir. Yo puedo decir el García, singular, y el plural los García. Otra forma, por ejemplo, todos los Martínez, los Flores, los González. Y podemos ir formando el plural de nuestros apellidos, ¿verdad? Como nombres propios. Entonces, va a haber variaciones en este caso en el nombre como sustantivo, no. Simplemente vamos a utilizar el determinante los para plural y el hola para el singular. Y aquí tenemos ya siempre lo que es esta consolidación de conocimiento. Fíjense que esto también es bien importante. Cuando hablamos de extranjerismos, pues ya sabemos que son palabras que nosotros las hemos adoptado como propias, pero que provienen de otro idioma.
La palabra folder proviene del idioma inglés, ¿sí? Para nosotros un folder es un cartapacio. Entonces, en singular vamos a respetar siempre la palabra y vamos a aplicar la regla ortográfica, porque en inglés usted en la palabra folder no le escribe la tilde, pero cuando estamos hablando en español sí vamos a escribir la tilde porque es una palabra grave y cumple las reglas, por lo tanto le voy a escribir la tilde. ¿Cómo vamos a formar el plural? Y vamos a decir ahora los folderes. Eso es lo correcto. En inglés pues ya es otra formación de plural, pero aquí en español vamos a aplicar las reglas, vamos a agregar ES, ¿verdad? A esa terminación. Club, singular el club y el plural los clubes. Pelirrojo, aquí esto es bien importante porque aquí estamos utilizando una palabra compuesta. ¿Se recuerdan cuando leímos, por ejemplo, el cuento de la Liga de los Pelirrojos? Entonces, aquí se forma el plural. Si estamos utilizando una palabra compuesta, que esto es pelo, rojo, ¿verdad? Entonces, el singular, en este caso, lo vamos a utilizar siempre anteponiendo el artículo y no hay ningún cambio. Ya cuando formamos el plural, aplicamos las reglas y vamos a anteponer siempre el artículo para tener esta mayor seguridad. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando utilizamos siglas? ¿Sí? ONG, organización no gubernamental. En singular, nosotros lo vamos a utilizar anteponiendo el artículo, la o el, en este caso, la ONG. Pero si estamos hablando en plural, lo correcto es que el artículo es el que me va a dar el número. Y voy a decir las ONG. Igual cuando utilizamos siglas, ¿verdad? Siempre con de otro país, como extranjerismo, ¿verdad? CD, un disco compacto, ¿verdad? Entonces usted en singular va a decir el CD y en plural los CD. Entonces, siempre con las siglas vamos a tener ese cuidado que el artículo es el que nos va a dar, en este caso, esa formación del plural, el artículo. No podemos agregar, es decir, los CDs o las ONGs. No es correcto, ¿verdad? A veces se utiliza así, pero ahora que usted ya lo conoce, usted va a decir los CD o las ONG. Siempre que utilicemos siglas, el artículo es el que nos va a dar el número. Veamos entonces ahora el sustantivo constelación. Singular, la constelación. Plural, las constelaciones. Recordemos que aquí estamos hablando ante un sustantivo colectivo. Veamos ahora el sustantivo individual. La estrella y las estrellas. Siempre vamos a tomar en cuenta las reglas de formación de plural. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la actividad que vamos a presentar, ¿verdad? Dios mediante, ya el 16 de julio, donde usted va a aplicar estas dos clases que hemos presenciado y gracias, ¿verdad?, por su asistencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Fíjense la ponderación que tenemos. Eso es el primer 35%. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a ilustrar. ¿Qué implica ilustrar? ¿Seño puedo dibujar? Claro que puede dibujar. ¿Seño puedo pegar recortes? Por supuesto. Ahí lo que a usted le sea más fácil. Ilustrar que, mire, yo voy a pegar hojitas que encontré en el patio de las plantitas que se caen, que voy a pegar una flor en el cuaderno. Ahí lo que usted quiera. La ilustración ya es libre, ¿verdad? Con lo que usted se sienta más cómodo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar esas reglas. Usted me va a ilustrar reglas, por ejemplo, la formación del plural, me va a escoger una regla y me va a ilustrar un ejemplo en singular y después, a partir de ese mismo sustantivo que usted utilizó en singular, me va a ilustrar esa parte, pero ahora en números plural. Igual con la formación de los sustantivos contables y no contables, que es lo que acabamos de explicar. Un ejemplo para el número singular y otro ejemplo para el número plural. Otro ejemplo, otro par de ejemplos sería para dar las reglas en el plural en los sustantivos individuales y colectivos. Una ilustración, un ejemplo para el número singular y otro ejemplo para el número en plural. Entonces, la actividad es bien sencilla, pero yo lo que quiero es que usted lo pueda aplicar, ¿verdad? Hace la ilustración y escribe número singular, flor,
número plural, flores, ¿sí? Y que veamos esa ilustración. Eso lo va a hacer en el cuaderno. Me va a hacer el gran favor de tomarle una par de fotografías, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted se lleve. Y eso, por favor, esas fotitos me las mandan al correo, ¿verdad? Recordemos que mi correo es lenguapini2020@gmail.com. Y cualquier cosa, cualquier duda, pues espero que me las hagan saber, ¿verdad? Ahorita en el chat o a través del correo electrónico, a través de Twitter y a través de WhatsApp, ahí como usted quiera, ¿verdad? Pero o sea, en total aquí, ¿cuántos dibujitos me va a hacer? 6. Solo vamos a hacer 6 porque es la aplicación de las reglas, ¿de acuerdo? Perdón, no dibujitos, son ilustraciones. Ahí si usted quiere hacerme dibujitos, excelente, no hay ningún problema. Entonces, si no hay mayor duda, ¿verdad? Gracias por su atención. Vamos a pasar ahora a lo que es la dinámica de preguntas y respuestas. Por favor, ¿verdad? Hagamos siempre buen uso del chat. Aquí preguntemos todas las dudas que tengamos de la materia y también de las clases que está impartiendo y que estamos observando a través del Ministerio de Educación, ¿verdad? Gracias por su atención y vamos a la siguiente parte de preguntas y respuestas.